El psiquiatra que eligió una celda de Auschwitz sobre la libertad en América y encontró el secreto del significado humano mientras su esposa moría a kilómetros de distancia sin saber que él visualizaba su rostro cada noche para no perder la cordura. Un hombre parado en su consultorio en Viena sosteniendo una visa americana en una mano y una fotografía de sus padres ancianos en la otra, sabiendo que si toma el avión a Nueva York vivirá pero sus padres morirán en campos de concentración, y si se queda probablemente todos mueran juntos. Y en ese momento de parálisis absoluta su mirada cae sobre un pedazo de mármol en el escritorio de su padre, un fragmento de las tablas de la ley judías con una sola letra hebrea grabada, la letra que corresponde al mandamiento honra a tu padre y a tu madre, y esa piedra toma la decisión por él, deja que la visa expire y se condena a 4 campos de concentración donde perderá a toda su familia, su manuscrito de vida entera, su identidad reducida a un número tatuado, pero donde también descubrirá la verdad más importante que un ser humano puede saber, que cuando te quitan todo, absolutamente todo, libertad, dignidad, familia, futuro, todavía te queda una cosa que nadie puede arrebatar, la libertad de elegir tu actitud hacia lo que te sucede. Este es Viktor Frankl, el psiquiatra judío que aplicó cada principio estoico de Marco Aurelio y Séneca en el infierno literal de Auschwitz, que sobrevivió porque transformó su sufrimiento en significado, y cuya historia demuestra que a veces las decisiones más locas son las únicas verdaderamente humanas, y que el propósito puede encontrarse no a pesar del sufrimiento sino precisamente en medio de él. Marzo 26 de 1905, Viena, Austria. Nació Viktor Emil Frankl en una familia judía de clase media. Su padre Gabriel trabajaba como funcionario en el Ministerio de Asuntos Sociales, un hombre ético hasta el extremo que Viktor recordaría toda su vida. Su madre Elsa era cariñosa pero firme, criando a 3 hijos en un apartamento pequeño lleno de libros y debates filosóficos. Viena en esa época era el centro intelectual del mundo, hogar de Sigmund Freud, Gustav Mahler, Ludwig Wittgenstein. El aire estaba saturado de ideas sobre cómo entender la mente humana. Viktor era precoz de manera casi perturbadora. A los 3 años decidió que quería ser médico. A los 4 le anunció a su padre que algún día moriría, y cuando su padre confirmó que sí, todos morimos, Viktor procesó esta información y decidió que entonces necesitaba hacer algo que importara antes de morir. No era pensamiento mórbido sino práctica, casi estoico en su aceptación de la mortalidad. Marco Aurelio había escrito constantemente sobre Memento Mori, recuerda que morirás, como motivación para vivir bien. Viktor lo entendió a los 4 años sin haber leído jamás a Marco Aurelio. En la escuela secundaria comenzó correspondencia con Sigmund Freud. Viktor había escrito un ensayo sobre psicoanálisis y osadamente lo envió al fundador del psicoanálisis mismo. Freud quedó tan impresionado que envió el ensayo a ser publicado en Revista Internacional de Psicoanálisis. Viktor tenía 16 años. Parecía destinado a convertirse en el heredero intelectual de Freud. Pero entonces algo cambió. Viktor comenzó a cuestionar las bases fundamentales del psicoanálisis freudiano. Freud argumentaba que los humanos estaban principalmente motivados por búsqueda de placer y evitación de dolor, lo que llamaba el principio del placer. Viktor, observando a pacientes suicidas en hospitales psiquiátricos donde trabajaba como voluntario, notó que esto no era cierto. Personas con vidas confortables, sin dolor físico, con acceso a todos los placeres, querían morir. Mientras que personas sufriendo enormemente a veces aferraban a vida con desesperación. Viktor desarrolló su propia teoría. Los humanos no están principalmente motivados por placer sino por significado, por propósito, por la sensación de que su vida importa. Esto era herejía en círculos freudianos. A los 20 años Viktor se unió al círculo de Alfred Adler, quien había roto con Freud precisamente por desacuerdos similares. Pero eventualmente Viktor también rompió con Adler porque Adler enfatizaba la voluntad de poder como motivación primaria. Viktor creía que era la voluntad de significado. Para 1929, a los 24 años, Viktor había comenzado a desarrollar su propia escuela de psicoterapia que llamó logoterapia, del griego logos que significa sentido o significado. La idea central era revolucionaria, que puede soportar casi cualquier sufrimiento si encuentra significado en él, pero sin significado incluso la vida más cómoda se vuelve insoportable. Viktor estableció centros de asesoramiento juvenil gratuitos en Viena, específicamente enfocados en prevención de suicidio.
Viena tenía tasas de suicidio juvenil alarmantemente altas, especialmente al final del año escolar cuando los estudiantes recibían sus calificaciones finales. Victor y su equipo ofrecían asesoramiento a adolescentes que se sentían sin esperanza. Y funcionaba. Durante el periodo en que estos centros operaron, no hubo un solo suicidio estudiantil en Viena. Esto validaba su teoría: dale a las personas una razón para vivir y elegirán vivir. En 1930 completó su doctorado en medicina, especializándose en neurología y psiquiatría. Se convirtió en jefe del Departamento de Prevención de Suicidio de Mujeres en el Hospital Psiquiátrico Am Steinhof. Durante 4 años, de 1933 a 1937, trató a más de 3.000 pacientes anualmente. Desarrollaba y refinaba logoterapia con cada paciente, aprendiendo que diferentes personas encontraban significado de diferentes maneras, algunos a través del trabajo creativo, otros a través del amor y relaciones, otros a través de cómo elegían enfrentar sufrimiento inevitable. Pero mientras Victor construía su carrera y sus teorías, las sombras oscuras se extendían sobre Europa. En 1933 Hitler llegó al poder en Alemania. En 1938, Austria fue anexada por Alemania nazi en lo que llamaron el Anschluss. De repente Viena estaba bajo control nazi. Las leyes antisemitas que habían estado gradualmente apretando en Alemania fueron implementadas inmediatamente en Austria. Victor fue despedido del hospital Am Steinhof por ser judío. Solo se le permitió trabajar en el Hospital Rothschild, el único hospital en Viena que todavía atendía pacientes judíos. Se convirtió en jefe del departamento de neurología allí. Y fue en ese hospital donde conoció a Tilly Grosse, una enfermera. Se enamoraron en medio del caos creciente. Se casaron en 1941, sabiendo que su futuro era incierto pero eligiendo amor de todos modos. Séneca había escrito sobre cómo debemos amar completamente incluso sabiendo que podemos perder lo que amamos. Victor y Tilly vivieron esto. Pero los nazis pronto prohibieron a judíos practicar medicina excepto en pacientes judíos y luego incluso eso se volvió restringido. Victor vio cómo pacientes judíos con enfermedades mentales estaban siendo enviados a programas de eutanasia, asesinados sistemáticamente porque los nazis los consideraban vidas indignas de vivir. Victor comenzó a falsificar diagnósticos, declarando a pacientes con esquizofrenia como teniendo condiciones neurológicas curables para salvarlos de la muerte. Era increíblemente arriesgado. Si lo descubrían sería ejecutado. Pero Séneca había escrito que hay cosas peores que morir, y para Victor, estar complaciente mientras pacientes inocentes eran asesinados era peor que el riesgo personal. Y entonces en 1941 llegó el momento que definiría el resto de su vida. Victor había solicitado visa americana años antes y finalmente llegó la aprobación. Tenía pasaje en barco a Nueva York. Libertad. Seguridad. La oportunidad de continuar su trabajo sin persecución. Pero la visa era solo para él. Sus padres ancianos no la obtendrían. Su esposa Tilly tenía posibilidad pero no certeza. Victor enfrentó elección imposible. Se sentó en su apartamento sosteniendo los documentos de visa, paralizado por indecisión. Por un lado estaba la responsabilidad hacia sí mismo, hacia su trabajo, hacia las contribuciones futuras que podría hacer a la psicología si sobrevivía. Por otro lado estaba el deber filial, sus padres que lo habían criado, que ahora en su vejez lo necesitaban. Marco Aurelio había escrito sobre conflictos entre deberes, sobre cómo a veces la virtud misma parece contradecirse. Victor buscaba señal, cualquier indicación de qué hacer. Su mirada cayó sobre el escritorio de su padre donde había un pedazo de mármol, un fragmento de las tablas de la ley que había sido destruidas cuando los nazis quemaron sinagoga local. Su padre había rescatado ese fragmento. Tenía una sola letra hebrea grabada, la que corresponde al mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Victor lo tomó como señal divina, aunque no era particularmente religioso. Dejó que la visa expirara. Se quedó con sus padres. Epicteto había enseñado que cuando enfrentas decisión imposible donde la razón no puede guiarte, debes confiar en tu carácter, en quien eres fundamentalmente. Victor era fundamentalmente el hombre que no abandonaría a sus padres ancianos para salvar su propia piel. En septiembre de 1942, Victor, Tilly y sus padres fueron arrestados y deportados al gueto de Theresienstadt al norte de Praga.
No era campo de exterminio, pero era estación de paso hacia ellos. Las condiciones eran brutales: hambre, enfermedad, muerte constante. Pero Víctor encontró propósito incluso allí. Organizó equipo de médicos y psicólogos que ofrecían prevención de suicidio a otros prisioneros. Los nazis les permitían hacer esto porque prisioneros vivos podían trabajar, prisioneros muertos eran inútiles. Víctor aplicaba logoterapia en el gueto. Cuando prisionero caía en desesperación diciendo no hay razón para seguir viviendo, Víctor lo ayudaba a encontrar razón. Para algunos era reunirse con familia después de la guerra. Para otros era completar trabajo ininterrumpido. Para Víctor mismo era reconstruir su manuscrito sobre logoterapia que había sido confiscado cuando fue arrestado. En Theresienstadt, Víctor escribió segunda versión de su manuscrito en pedazos de papel robados, trabajando secretamente por las noches. Este manuscrito era más que teoría académica para él, era su legado, su forma de que su trabajo sobreviviera incluso si él no sobrevivía. Era su manera de encontrar significado en situación que parecía completamente sin significado. El padre de Víctor murió en Theresienstadt de neumonía y hambre. Víctor sostuvo su mano mientras moría. Epicteto había escrito que debemos estar preparados para perder todo lo que amamos, que el apego causa sufrimiento. Pero Víctor encontró que el amor, incluso cuando termina en pérdida, es fuente de significado que justifica el dolor. Prefería haber amado a su padre y perderlo que nunca haberlo amado. En octubre de 1944, Víctor y Tilly fueron transferidos a Auschwitz-Birkenau. Apenas llegaron fueron separados, hombres a un lado, mujeres al otro. Víctor vio a Tilly ser llevada con las otras mujeres. No sabía que nunca la volvería a ver. En la rampa de Auschwitz, Víctor y otros hombres fueron sometidos a selección. SS Doctor decidía con movimiento de pulgar quién iría a trabajo y quién iría inmediatamente a cámaras de gas. Víctor fue enviado a trabajo. Su madre fue enviada directamente a cámara de gas y asesinada ese mismo día. Víctor fue rapado, tatuado con número de prisionero, despojado de toda ropa y posesiones. Su manuscrito, escondido en bolsillo de su abrigo, fue tirado a montón y quemado. Víctor observó humo subiendo y pensó: ahí va mi trabajo de vida. Pero entonces recordó lo que había escrito en ese manuscrito, que el significado no viene de logros externos sino de actitud interna. Si realmente creía lo que había escrito, necesitaba probarlo viviendo así. Le dieron uniforme de prisionero andrajoso. En bolsillo encontró pedazo de papel. Era página arrancada del libro de oraciones judías, específicamente la oración Shema que muchos judíos recitan al morir. Víctor lo tomó como señal. Su viejo trabajo había sido destruido, pero recibiría nueva tarea: vivir sus teorías en las peores condiciones imaginables, y si sobrevivía, escribir sobre eso. La vida en Auschwitz era infierno que desafía descripción. Hambre constante reduciendo cuerpos a esqueletos vivientes. Frío brutal sin ropa adecuada. Trabajo forzado hasta colapso. Golpizas aleatorias por guardias SS y capos. Selecciones periódicas donde débiles eran enviados a gas. Muerte en todas partes, todo el tiempo. El promedio de vida de prisionero en Auschwitz era 3 meses. Víctor aplicó primer principio estoico: enfocarse solo en lo que podía controlar. No podía controlar el hambre, el frío, las golpizas, las elecciones. Pero podía controlar cómo respondía mentalmente. Podía elegir su actitud. Marco Aurelio había escrito: tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Víctor vivió esto literal. Cada noche cuando caía exhausto en su litera, se forzaba a pensar en Tilly. No sabía si estaba viva o muerta, pero visualizaba su rostro, reconstruía conversaciones con ella, le hablaba mentalmente. Esto lo mantenía humano cuando todo alrededor lo trataba como animal. Víctor descubrió verdad que Séneca había escrito: que el amor trasciende presencia física, que puedes amar a alguien ausente tan intensamente como a alguien presente, y ese amor puede ser ancla que previene que te pierdas en desesperación. Víctor también comenzó a dar conferencias mentales. Mientras rompía piedras o cavaba zanjas, imaginaba que estaba en sala de conferencias en universidad en futuro después de la guerra, explicando a estudiantes cómo sobrevivió los campos aplicando logoterapia. Convertía su sufrimiento presente en material educativo futuro.
Esto creaba distancia psicológica del horror inmediato, permitiéndole observarlo casi científicamente. Después de pocas semanas en Auschwitz, Víctor fue transferido a Kaufering, subcampo de Dachau. Las condiciones eran ligeramente menos mortales, pero todavía terribles. Víctor trabajaba como médico para prisioneros, tratando tifus, disentería, inanición. No tenía medicinas, solo podía ofrecer palabras de consuelo. Y descubrió que palabras correctas podían literalmente salvar vidas. Prisioneros que perdían esperanza morían rápidamente. Víctor los llamaba musulmanes en jerga del campo, prisioneros que se habían rendido mentalmente, que caminaban como zombis esperando muerte. Víctor intentaba intervenir antes de ese punto. Cuando prisionero decía "no puedo más", Víctor preguntaba "¿qué te espera después de la guerra? ¿Quién te necesita?". A veces era esposa, hijo, trabajo inacabado. Víctor ayudaba al prisionero a enfocarse en eso, a ver que su vida todavía tenía propósito pendiente de cumplir. Un ejemplo famoso: Víctor conoció prisionero viejo que había perdido voluntad de vivir porque su esposa había muerto antes de la guerra y él no tenía a nadie. Víctor le preguntó: ¿qué habría sucedido si hubieras muerto primero y ella hubiera quedado viuda? El hombre respondió: oh, eso habría sido terrible para ella, habría sufrido enormemente. Víctor dijo: ¿ves entonces? Al sobrevivirla, le has ahorrado ese sufrimiento. Ahora debes pagar ese precio llevando tu propio dolor de su ausencia. El hombre comenzó a llorar, pero algo cambió en sus ojos. Su sufrimiento ahora tenía significado, era sacrificio por ella, no castigo sin sentido. Este intercambio encapsula la logoterapia, no elimina el sufrimiento pero transforma su naturaleza al darle significado. Durante invierno de 1944 a 45, Víctor enfermó gravemente de tifus. Temperatura altísima, alucinaciones, tan débil que apenas podía pararse. Normalmente esto significaba selección para cámara de gas. Pero Víctor se forzó a continuar trabajando, a ocultar la enfermedad. Y en su delirio febril, comenzó a reconstruir su manuscrito mentalmente, memorizando cada sección, cada argumento. Si no tenía papel para escribir, escribiría en su mente. Sobrevivió el tifus, milagrosamente. Muchos a su alrededor murieron. Víctor atribuía su supervivencia parcialmente a suerte, pero también a que tenía razón para vivir, necesitaba reconstruir su manuscrito, necesitaba reunirse con Tilly, necesitaba demostrar que logoterapia funcionaba. En abril de 1945, los aliados se acercaban. Nazis comenzaron a evacuar campos, forzando prisioneros en marchas de muerte. Miles murieron en camino. Víctor sobrevivió hasta llegar a Turkheim, otro subcampo. Y allí, el 27 de abril de 1945, tanques estadounidenses liberaron el campo. Víctor era libre. Había sobrevivido 4 campos de concentración. Pesaba menos de 40 kilos. Pero estaba vivo, su mente intacta. Epicteto había escrito que puedes encadenar el cuerpo, pero no puedes encadenar el alma a menos que ella consienta. Víctor había demostrado esto literalmente. Regresó a Viena en agosto de 1945. Buscó desesperadamente información sobre Tilly. Finalmente encontró la verdad devastadora. Había muerto en Bergen-Belsen en marzo de 1945, solo semanas antes de la liberación. Su madre asesinada en Auschwitz. Su padre muerto en Theresienstadt. Su hermano muerto en Auschwitz. Su esposa muerta en Bergen-Belsen. Víctor era el único sobreviviente de su familia inmediata. El dolor era insoportable. Víctor enfrentó la tentación de suicidio. Habría sido comprensible después de perder todo. Pero entonces recordó lo que había aprendido en los campos, que incluso en pérdida más profunda, la vida puede tener significado. El significado de Víctor ahora era honrar a quienes había perdido completando su trabajo, reconstruyendo su manuscrito, compartiendo lo que había aprendido. En 9 días dictó un libro completo a equipo de asistentes. Se publicó en 1946 con título original Ein Psychologer lebt das Konzentrationslager. Un psicólogo experimenta el campo de concentración. Más tarde sería retitulado El hombre en busca de sentido y se convertiría en uno de los libros más influyentes del siglo XX, vendiendo más de 12 millones de copias, traducido a docenas de idiomas.
El libro tenía dos partes. Primera describía experiencias de Víctor en campos, no como autobiografía sino como estudio psicológico de cómo prisioneros reaccionaban mentalmente a campos. Segunda parte explicaba logoterapia, cómo encontrar significado en la vida a través de trabajo creativo, amor o actitud hacia sufrimiento inevitable. Víctor se volvió a casar en 1947 con Eleonore Ellie Wind. Fue matrimonio largo y feliz. Tuvieron hija Gabriele. Víctor nunca olvidó a Tilly, pero encontró que el amor no es finito, que puedes amar profundamente a segunda persona sin traicionar memoria de la primera. Ambos amores tenían significado. Víctor pasó resto de su vida enseñando, escribiendo, dando conferencias alrededor del mundo. Estableció reputación como uno de los psicoterapeutas más importantes del siglo. Pero nunca perdió humildad que los campos le habían enseñado. Siempre enfatizaba que no era héroe, solo alguien que había tenido suerte de sobrevivir y responsabilidad de contar la historia. En sus 80 años continuaba escalando montañas, su pasión de toda la vida. Incluso aprendió a volar aviones a los 67 años, obteniendo licencia de piloto. Cuando amigos preguntaban por qué tomaba tales riesgos a su edad, Víctor respondía citando principio estoico, que debemos vivir plenamente porque la muerte puede llegar en cualquier momento, entonces ¿por qué no exprimir cada gota de vida mientras la tenemos? Viktor Frankl murió el 2 de septiembre de 1997 a los 92 años. Había vivido vida plena más allá de toda probabilidad. Su legado es la demostración definitiva de que los principios estoicos no son solo filosofía académica sino herramientas prácticas de supervivencia. Marco Aurelio escribió las Meditaciones mientras comandaba ejércitos. Séneca escribió desde exilio político. Epicteto enseñó siendo exesclavo. Viktor Frankl vivió filosofía estoica en Auschwitz, el lugar donde la humanidad demostró su capacidad para el mal más extremo, y aún así encontró que incluso allí, incluso entonces, el significado era posible, la dignidad era posible, la libertad interior era posible. La lección final de Viktor Frankl es que el sufrimiento sin significado es insoportable, pero el mismo sufrimiento con significado puede ser transformador. No elegimos la mayoría de nuestro sufrimiento, pero siempre elegimos qué significado le damos. Y esa elección determina si el sufrimiento nos destruye o nos refina. Víctor transformó su pérdida devastadora en propósito de vida. Cada persona que ha sido ayudada por logoterapia, cada persona que ha encontrado significado en su propio sufrimiento leyendo su libro, es testimonio de que la muerte de Tilly, de sus padres, de su hermano, no fue en vano. Su dolor se convirtió en luz que guía a millones. Esa es la promesa del estoicismo que Viktor Frankl demostró, que cuando te quitan todo, todavía tienes la libertad más fundamental, elegir tu actitud, encontrar significado, mantener tu dignidad interior, y esa libertad, nadie puede quitártela sin tu permiso, ni siquiera en Auschwitz, ni siquiera en el infierno mismo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.